¿qué es mejor que 2 relatos de traileros? Así es, 3 relatos. 3 relatos de terror serán contados esta noche. El primero cuenta la historia de 2 traileros que, por las prisas, terminaron en un sendero equivocado. El segundo, nos encontramos con un crudo relato de un viajero que, siguiendo el sueño americano, se encontró con algo inesperado. Y el tercero será una sorpresa para aquellos amantes de las historias de terror. Sin más preámbulos, ve a preparar una deliciosa taza de tu bebida favorita. Toma asiento. Atrás todavía queda algo de espacio. Ponte audífonos para una mejor experiencia. Y como siempre, no olvides el cinturón. Ahora sí, nuestra próxima parada. 3 relatos de Carreteras de la Oscuridad. Buenas noches a todos. Me llamo Libardo. No soy exactamente un camionero. Más bien, soy ayudante de uno. Tengo 26 años y llevo 5 años en esto. Creo que ya casi van 6. Siempre me preguntan si es algo en lo que me gusta trabajar. La verdad es que no. Viajo demasiado, casi no estoy en casa, y esto de dormir más en hoteles que en mi propia cama no se siente exactamente agradable. Pero por algunas situaciones en estos momentos, este trabajo es lo único que pude conseguir hace 5 años. Cierto, lo olvidaba. También está ese asunto por el cual quise contarles mi historia. Ya saben, todo esto de lo paranormal. En lo personal me encanta la tranquilidad, así que este es otro aspecto de mi trabajo que considero negativo. Con esto quiero aclarar que no es que nos encontremos un fantasma a cada esquina en la que volteamos, pero sí hemos tenido nuestros momentos en los que pensábamos que no íbamos a contarla. Y justamente uno de estos momentos es lo que vengo a compartir con todos ustedes. Recuerdo que, felizmente, ya llevábamos casi un mes entero haciendo entregas en la ciudad, pero un buen día tuvimos que viajar a una ciudad casi 2 días de camino, debido a que la bodega de la empresa no contaba con un producto que pedían en uno de los almacenes para los que trabajábamos, y bueno, debíamos traerlo. Afortunadamente, mi compañero, el conductor con el que tantas cosas hemos pasado, no es una persona insoportable. Todo lo contrario, es alguien agradable y me es muy fácil llevarme bien con él. Recuerdo muy bien que ya casi íbamos a llegar a la ciudad de nuestro destino. Después de algunos contratiempos, como algunos embotellamientos extrañamente inusuales, por lo cual, tanto mi compañero como yo nos encontrábamos un tanto desesperados por llegar al hotel y descansar un poco. Por esta razón, yo, que era el encargado de verificar la ruta que debíamos tomar, busqué los caminos más cortos posibles para llegar al hotel más cercano. Y después de algunas maniobras de navegación un tanto dudosas, logré reducir el tiempo de camino de una forma nada despreciable. Finalmente logré encontrar un último atajo que nos ahorraría casi 30 minutos. Normalmente somos muy cuidadosos acerca de tomar carreteras poco conocidas, pero esta vez nos surgía llegar al hotel, así que no nos importó. Creo que debo resaltar que ya eran cerca de las 12 de la noche en ese momento. A toda velocidad, Danilo, mi compañero, tomó ese atajo. Podías ver en su rostro que ya se sentía un tanto fastidiado por estar tanto tiempo en el camión. Y cuando menos lo pensábamos, ya nos faltaba solamente unos 15 minutos para llegar al hotel. De inmediato, ambos empezamos a escuchar ruidos de animales, y la radio se volvió loca. Sintonizaba todas las emisoras una y otra vez, pero simplemente las pasaba. En un momento, el ruido de la radio se volvió tan agudo que tuvimos que cubrirnos los oídos, y después de solo unos momentos, escuchamos algo explotar, y de inmediato, la radio empezó a echar humo. ¿Acaso esta era alguna clase de broma? La radio literalmente había colapsado.
Ambos, mi compañero y yo, nos mirábamos fijamente, totalmente confundidos. Pero esto no había terminado. Solamente era el comienzo. Al instante, el motor del camión se apagó y quedó abandonado con el impulso con el que veníamos. Danilo intentó encender el camión, pero no pasaba nada. Los sonidos que producía el enorme vehículo en el que estábamos no sonaban como si fuera posible que el motor hiciera ignición. Sonaba más bien como si el motor se hubiera quedado sin batería. De inmediato, el rostro de Danilo se empezó a llenar de sudor y comenzó a temblar. Yo intenté tranquilizarlo, pero él simplemente no podía hacerlo. Las cosas se ponían peores, pues después de un momento, mi compañero camionero comenzó a hiperventilarse, de tal manera que me hizo pensar que tal vez estaba teniendo un ataque de ansiedad, o de pronto, quizás claustrofobia o algo así. De inmediato, él me vio directamente a los ojos, y puedo decirles con seguridad que fue como si me transmitiera todo el terror que sentía en ese momento. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí que se me salía del pecho. En ese instante, Danilo me dijo: ¡Cierra las ventanas, ahora! No sé por qué, pero sentí que si no hacía lo que mi compañero estaba diciendo en ese momento, algo muy malo iba a pasar. Así que subí el vidrio de mi puerta y mi compañero hizo lo mismo. Fue casi como si Danilo hubiera presagiado lo que pasaría, pues inmediatamente después de subir los vidrios, dos cuervos se estrellaron contra estos, luego otros dos y otros dos, y así sucesivamente. En menos de 5 minutos, Danilo tuvo que detener el camión, pues antes de que lo notáramos, habían tantos cuervos alrededor que no podíamos ver absolutamente nada de lo que teníamos al frente. Y tener un accidente en aquellas condiciones era perfectamente posible. La cantidad de cuervos estrellándose con la cabina del camión en ese momento era algo irreal. Créanme que si no hubiera estado viendo este acontecimiento, jamás en mi vida creería que una cantidad tan grande de cuervos pudiera juntarse. Los vidrios y el parabrisas del camión eran gruesos sin duda alguna. Sin embargo, los constantes golpes de los cuervos contra estos hicieron que, después de un rato, se comenzaran a ver unas cuantas grietas. Sabíamos que en cualquier momento los vidrios o los parabrisas terminarían por romperse. Personalmente, no pensé que mi cuerpo podría acumular tanto estrés. Pensé que esto era todo lo que podría soportar. Pero contrario a lo que pensaba, esto aún no terminaba. Mientras estábamos temblando y sudando en la cabina del camión, frente a nosotros, pudimos observar como si los cuervos le estuvieran dando paso a algo que, pronto, hizo su aparición. Vi una figura con una túnica de color negro, la cual cubría absolutamente todo su cuerpo, desde su cabeza hasta sus pies, y su mano sostenía una enorme hoz de color negro. Su mano era totalmente esquelética, y aunque a pesar de las luces del camión no podíamos ver su rostro, sí que pude notar un par de destellos rojos al fondo de esa túnica negra. No sé lo que eran, pero si me pongo a pensar en ello lógicamente, lo más probable es que fueran sus ojos. Repentinamente, la figura levantó el brazo con el que no estaba sujetando su enorme hoz y con su esquelético dedo índice apuntó directo a donde estaba mi compañero. ¿Por qué apuntaba a mi compañero? ¿Acaso él sabía lo que estaba pasando? ¿O tal vez le estaba apuntando a la cabina? ¿Qué es lo que iba a pasar? La situación estaba totalmente fuera de control.
Ni mi compañero ni yo sabíamos qué hacer, pero no podía sacar de mi mente el hecho de que esa figura misteriosa había apuntado directamente en la dirección en la que se encontraba Danilo. Sé que, como pude, articulé las palabras y le pregunté a mi compañero: Danilo, ¿por qué esa cosa te está apuntando? ¿Sabes lo que está pasando? A pesar de esto, Danilo no respondió absolutamente nada, y no fue porque no quisiera hacerlo. Estoy seguro, pues intentaba responder, pero todo lo que salía de su boca eran ruidos, gemidos y alaridos confusos. Esto siguió así por un rato, y los vidrios a cada segundo estaban más cerca de romperse. Al notar esto, Danilo de inmediato comenzó a gritar desesperado, casi igual a como lo haría un bebé, y yo solo me puse a llorar, tal como lo haría un niño asustado. Intenté controlarme, intenté mantener mis emociones bajo control, pero simplemente no podía. Yo solo rogaba que esto parara, solo pedía que terminara de una vez. Quería pasar por esto rápido e ir al hotel, o más bien, anhelaba con todas mis fuerzas ir a casa y que esto fuera solo una pesadilla. Fue cuando menos lo esperé que, frente a nosotros, al parecer esa misteriosa figura emitió un ruido. Lo que yo escuché fue un rugido, uno que hizo que sintiera como si mis dos oídos fueran a explotar. De hecho, estoy seguro que llegué a sentir cómo un líquido escurría de mis oídos, y a cada segundo que pasaba, más me dolían. No pasó mucho tiempo desde que esa extraña figura frente a nosotros emitió este rugido que las grietas en los vidrios y el parabrisas se hicieron más grandes y finalmente acabaron por romperse. Los segundos siguientes fueron como si todo pasara en cámara lenta. Vi a la incontable cantidad de cuervos invadir la cabina de nuestro camión y dirigirse a mi compañero, el conductor a mi lado. Vi el rostro de Danilo, el cual lo único que reflejaba era desesperación. Y finalmente volteé al frente y vi a esa extraña, misteriosa y tenebrosa figura. Y por un instante me pareció ver que estaba sonriendo. Parecía una sonrisa de total satisfacción. Después de eso, no recuerdo absolutamente nada. Imagino que caí inconsciente, tal vez por la impresión, tal vez por el estrés, o mejor dicho, muy probablemente por el miedo y el terror que sentía en ese momento. Mientras estuve inconsciente, recuerdo haber escuchado algunos gritos, los cuales estoy casi seguro que eran de Danilo, y sentí como si, por unos cuantos instantes, hubiera estado flotando. Cuando recobré la conciencia ya era de día, y yo estaba acostado en medio de la carretera. Me dolía la cabeza, al punto que sentía como si estuviera palpitándome. Escuchaba un sonido exageradamente agudo, y absolutamente todo a mi alrededor se veía borroso. No podía distinguir ninguna figura. Sentía que algo se escurría de mis oídos, pero no tenía idea de lo que era, y no podía levantarme, ya que inmediatamente cuando lo intentaba, perdía el equilibrio. No sé cuánto tiempo pasé ahí, pero puedo recordar claramente que no fue poco tiempo. Después de un largo rato, pude recuperar la vista, pero no pude ver a Danilo ni el camión por ningún lado. Mi ropa estaba totalmente rasgada y llena de huecos, y finalmente pude enterarme que lo que escurría por mis oídos era un líquido de color rojo. No tenía idea de qué hacer, pero afortunadamente, no sé cómo,
Llegaron algunas patrullas de la policía junto con algunas ambulancias. Me llevaron al hospital y tuve que estar intervenido por varios días. Quiero reservar mi diagnóstico, así que solo les diré que estuve peligrosamente cerca de quedar totalmente sordo. Mientras estaba en el hospital, la policía me preguntó qué es lo que había pasado, pues me encontraron a mí considerablemente herido en medio de la carretera. El camión a unos 20 kilómetros más adelante del lugar en el que me encontraron. Los vidrios estaban rotos y destruidos, y la pintura totalmente arruinada. Y además de eso, Danilo había desaparecido. No soy tonto. Estaba seguro que si les contaba lo que pasó, no iban a creerme, y en el mejor de los casos, me iban a enviar a algún psiquiátrico, por lo cual les dije que no tenía idea, e insistí en que no podía recordar nada. Quise encontrar alguna buena excusa, pero simplemente no se me ocurría nada para explicar esta situación. Las semanas siguientes a eso, tuve pesadillas a diario sobre lo que pasó, y unos 3 meses después, finalmente encontraron a Danilo. Estaba, por supuesto, mucho peor que yo. Aún así, él había logrado sobrevivir. No sé cómo, pero lo había hecho. Pasaron muchas cosas durante los meses siguientes, y ambos, Danilo y yo, tardamos por lo menos medio año en ser capaces de volver a subirnos a un camión y trabajar. Pero finalmente lo logramos, y desde ese entonces hemos podido superar lo que pasó. Sin embargo, ninguno de los dos ha sido capaz de volver a hablar de eso. Fue como un acuerdo mutuo. Desde aquel entonces, jamás volvimos a tomar una ruta que no conociéramos. No volvimos a tomar atajos. No volvimos a acercarnos a carreteras oscuras y solas, ya fuera dentro o fuera del trabajo. Quizás Danilo y yo algún día podamos ser capaces de hablar de lo sucedido. Y cuando eso pase, intentaré convencerlo para que les cuente su historia, pues estoy seguro que será algo muy interesante, aún más que la historia que acabo de contarles. Y también estoy seguro que ese día debe de estar cerca. Así que aquellos oyentes que escuchen mi historia, estén pendientes. Muy bien, oyentes, vamos con el siguiente relato de la noche. El sueño americano. Creo que muchas personas alguna vez hemos soñado con eso, especialmente los que pertenecemos a la clase trabajadora en Latinoamérica. Ese fue mi caso. Tenía muchas ganas de ayudar a mi familia y ser esa persona que triunfaba y conseguía cumplir todos sus sueños y metas. Sin embargo, nunca imaginé que ese sueño estaría tan cerca de terminar antes de que llegara a la frontera. Y no se trató de causas comunes y corrientes. Si están interesados en saber cómo mi mayor sueño en poco tiempo llegó a convertirse en mi peor pesadilla, quédense aquí y escuchen mi historia. Me llamo Ramón. Tengo 37 años, pero no puedo decir a qué país pertenezco. ¿La razón? Bueno, eso fue porque hace unos años crucé la frontera de cierto país. Lo llaman el país de las oportunidades. Estoy seguro que ya saben a qué país me refiero. Sin embargo, no quiero dar muchos detalles. Evidentemente no quiero que la policía me descubra justo antes de conseguir mi residencia. Se estarán preguntando por qué un inmigrante ilegal en la tierra de oportunidades de repente está contando su historia en una sesión dedicada solo a traileros. Pero no creo que sea mayor problema si lo que voy a contar sucedió en un camión, ¿verdad? No creo que necesite explicar el por qué crucé ilegalmente la frontera, así que no voy a perder mi tiempo con esa parte. Todo lo que necesitas saber es que lo hice hace unos 7 años. Para esto, tuve que pagar una cifra para nada despreciable a una empresa de transportes que se encargaba de llevar mercancías
a ese cierto país al que necesitaba ir. Fue una experiencia terrible. Debíamos entrar al tráiler de un camión, el cual tenía una especie de doble fondo. El espacio en el que no recuerdo cuántas personas debíamos entrar era exageradamente reducido, y para evitar cualquier sospecha, el resto del tráiler se llenaba hasta que no cabía más mercancía. Así que otra de las cosas negativas de esto es que no podíamos salir de ahí hasta que llegáramos a nuestro destino, lo cual nos tomaría al menos unas 36 horas. Todo pasó mientras estábamos todos en el tráiler de aquel camión, pero no recuerdo exactamente en qué punto del viaje ocurrió, pues ahí dentro no teníamos ninguna clase de noción del tiempo. Debíamos permanecer callados y lo más quietos posibles, pero esto mentalmente era increíblemente agotador. De repente, escuchamos como si todo el montón de cajas de mercancía se hubieran sacudido, e inicialmente pensamos que probablemente había sido porque el camión pasó por algún bache o algo por el estilo, y esto había causado esa sacudida. El tiempo pasó, y aquellas cajas cada vez se sacudían más. Yo solo me preguntaba, ¿por dónde podría estar pasando este camión para que esas cajas se sacudan de esta manera? Los nervios no me dejaron notar en el momento que, a pesar de que las cajas se sacudían cada vez más, nosotros no. Es decir, lo que sea que estuviera pasando, no se debía a nada externo, ya que si así fuera, nosotros lo hubiéramos sentido también. Las sacudidas al principio eran fuertes. Sin embargo, no eran tan seguidas como para considerarlo, pero lentamente, estas se hacían más y más recurrentes. Los hombres mayores comenzaron a preocuparse, pero bueno, se supone que son gente supersticiosa, así que los jóvenes que estábamos ahí no le pusimos demasiada atención al asunto, aunque debo decir, las historias que contaron ellos hacían que se te pusieran los pelos de punta. Las mujeres mayores no se tardaron en unirse a los ancianos y estaban totalmente seguras que había algo peligroso en medio de esas cajas. Cuando las ancianas comenzaron a hablar, las cajas se comenzaron a sacudir aún más violentamente, y también lo hicieron a un ritmo muchísimo más seguido que antes, tanto que, en un momento, ya no hubo un instante en el que aquellas cajas no estuvieran sacudiéndose. Esto pasó por un largo rato, pero debido a que no había pasado nada, los jóvenes no le dimos mucha importancia, a pesar de que a los adultos se le veía claramente asustados y preocupados. Yo intenté tranquilizarlos a todos, pero con los adultos era simplemente imposible. Y esto estaba poniendo nervioso a los niños que iban con nosotros. Esto, sin duda alguna, estaba molestándome, pues si los niños se asustaban mucho, iban a comenzar a llorar. Y si eso pasaba, correríamos un enorme riesgo, pues si ocurría justo cuando llegáramos a la frontera y los oficiales de aduanas escuchaban eso, bueno, ya se pueden imaginar lo que pasaría. Seríamos deportados de inmediato. Créanme que quería cerrarles la boca a ese montón de bocones, pero no lo hice. Primero, porque no era algo muy civilizado que digamos, y segundo, por el ruido que se escuchó en ese momento en todo el camión. Parecía el rugido de algún animal, pero no era como ningún otro que hubiera escuchado. Dije rugido, pero era más como un ronroneo. Lo más parecido posible a ese sonido era el ronroneo de un tigre. No era un sonido igual, era uno parecido, pero se podía notar la diferencia. Solo hice esa comparación para que se hicieran a una mínima idea
de cómo sonaba. Repentinamente, una de las mujeres mayores empezó a gritar y a llorar, todo mientras comenzaba a rezar y le rogaba a Dios que por favor no la dejara desamparada. Suena un poco extraño, pero esas fueron las palabras que ella usó. En este punto, a pesar de que todas las cosas que estaba diciendo ese montón de ancianos sonaba más a alguna historia que Hollywood estaría dispuesto a adaptar para el cine o alguna serie, este ronroneo nos dejó a todos alerta, pues independientemente de si lo que contaban estas personas era cierto o no, sabíamos que la probabilidad de que estuviéramos solamente nosotros en este camión ya no era un rotundo cero. De inmediato, el siguiente sonido que escuchamos no fue como si las cajas se sacudieran, sino más bien como si algo las estuviera golpeando. Teníamos un punto en el que podíamos ver a través del doble fondo, así que podíamos ver el resto del interior del tráiler. Y fue allí que, en medio de todas esas cajas, vimos que una mano totalmente negra salió de entre ellas. No estoy totalmente seguro de que fuera negra, pues todo estaba muy oscuro, pero por extraño que parezca, pude notar que era peluda. Tenía las uñas largas y parecía que fuera un híbrido entre la mano de un humano y la de algún animal. La señora, que antes se había puesto a rezar de forma desesperada, comenzó a gritar y a decir que no íbamos a salir de esta, que no había escapatoria. Incluso la escuché decir cosas tan pesimistas como que Dios la había abandonado y cosas por el estilo. No les niego que estaba preocupado. Desde que vi esa extraña y horripilante mano, mi respiración se había agitado y mi corazón latía a 1000 por hora. Pero quise mantener la calma. Ya llevábamos mucho tiempo ahí en el camión y probablemente ya estábamos muy cerca de la frontera. No quería que, por un segundo de perder el control, se echara todo a perder. Así que intenté calmar a la señora de alguna forma, pero era inútil. Y cuando le pregunté por qué se había puesto así, ella me respondió que era porque ya sabía lo que iba a pasar. ¿Ya sabía lo que iba a pasar? ¿Por qué ella afirmaba esto con tanta seguridad? No pude evitar preguntarle, y lo siguiente que ella me dijo me dejó congelado en mi sitio por unos momentos. Ella dijo que esa cosa que estaba sonando, sin duda alguna, era el sonido de un chupacabras. ¿Qué? ¿Chupacabras? ¿El mismo chupacabras del que alguna vez escuché esas historias tan terroríficas? No, eso era imposible. No lo creía. Pero eso en ese momento no importaba, pues si resultaba siendo verdad, estábamos en un gran problema. Se supone que nadie jamás ha visto al chupacabras, pero en ese momento pensé que probablemente no es que nadie lo hubiera visto, sino que nadie jamás había sido capaz de testificar haberlo visto. Y cuando noté lo asustada que estaba aquella mujer, bueno, tiene mucho sentido que si alguna vez has tenido contacto con esa cosa, estuviera así de asustada. No mucho después de eso, lentamente, el resto del brazo empezó a salir de entre todo el montón de cajas. Y por increíble que parezca, una larga y babosa lengua fue lo siguiente en salir. Era parecida a la lengua de una serpiente, pero era muchísimo más larga. Luego, otro sonido se escuchó. ¿Recuerdan el ronroneo que describí hace poco? Ahora imagínense eso, pero súmenle el aullido de un lobo. Una vez más, aclaro que esto es lo más parecido posible a ese sonido, pero la verdad es que era algo totalmente diferente.
Luego de esto, finalmente el chupacabras hizo su aparición. Era totalmente peludo, de pies a cabeza, y también totalmente negro. Creo que es por eso que muchas personas nunca logran detallarlo correctamente. En la noche, es imposible ver bien a esta cosa. La forma de su cuerpo era como la de un humano, pero creo que esta descripción no es tan acertada. Diría que se parecía más a un mono, pero era claramente muy distinto. Sus pies eran totalmente planos y con las uñas largas. Por último, su cabeza. No sé por qué, pero su cabeza me recordaba a la de una cucaracha. Y sus ojos, además de también ser totalmente negros, eran enormes, casi como el tamaño de la mitad de su rostro. Su boca era la que más resaltaba, porque podríamos decir que era perfectamente circular. Tenía colmillos y algunos dientes incisivos que sobresalían, y su lengua también sobresalía. Era tan larga que prácticamente llegaba hasta su estómago. Algunas personas, por la impresión y el terror, tienden a olvidar algunos detalles de sus experiencias más traumáticas, pero yo, por el contrario, soy todo lo opuesto. Recuerdo con detalle absoluto todo, especialmente en estas situaciones. Por las historias que escuché acerca del chupacabras, imaginé que iba a apresurarse. Imaginé que iba a apresurarse y, con extrema facilidad, rompería el fondo falso y ese sería nuestro final. Sin embargo, el desgraciado pareciera disfrutar del hecho de que todos ahí estábamos totalmente aterrorizados. De hecho, parecía como si hubiera querido incrementar este sentimiento en nosotros, ya que se acercó lentamente y se quedó frente al fondo falso, mirándonos fijamente. Solo el hacer esto causó que varias personas no pudieran resistirlo y se desmayaran. Y repentinamente empezó a oler muy mal. ¿Y por qué? Bueno, los adultos apenas si podíamos mantener el control de nosotros mismos. Sin embargo, los niños no. Era obvio cómo iban a reaccionar. Así que se empezaron a orinar encima. Ojalá hubieran sido solamente los niños, porque en algunos casos, a algunos adultos y ancianos también les pasó esto. El olor era desagradable, pero no podía culpar a nadie, pues yo mismo estaba luchando para no unírmeles también. No creo que sea posible por la forma de su rostro, pero creo que, en algún momento, logré apreciar una especie de sonreír. Y en ese momento, mis piernas temblaron tanto que perdieron la fuerza y mis rodillas acabaron por tocar el suelo. Como si no fuera suficiente, el chupacabras empezó con las largas uñas de sus manos a desgarrar el doble fondo del tráiler, y por una de las hendiduras que hizo, entró su lengua, con la cual acabó por darme un lametazo en el rostro. Era desagradablemente asqueroso y al mismo tiempo increíblemente terrorífico. Pero no bastó con esto. Parecía como si quisiera atormentarnos más. Lentamente hizo un agujero tan grande que finalmente su extraña cabeza terminó entrando al compartimiento secreto. Las personas ahí, incluyéndome, solo gritamos e intentamos alejarnos de él todo lo que podíamos. Sin embargo, era casi imposible, ya que en semejante espacio tan reducido había una cantidad de personas que, sin duda alguna, era imposible de creer. No sé cuántos metros tenía este compartimiento secreto. Tampoco sé exactamente cuántas personas habían ahí, pero puedo asegurarte que no éramos menos de 15 personas.
Finalmente, sentí que el camión frenó en seco. Yo estaba asustado porque no pensaba en otra cosa, más que el deseo que se abriera este tráiler y nos rescataran a todos, o por lo menos que nos dejaran huir y tener la posibilidad de escapar. Y al parecer, mi petición fue escuchada. Pudimos escuchar cómo las compuertas del tráiler se abrieron de repente. Imagino que fue por todas las emociones que reprimimos, ya que inmediatamente después de escuchar aquel sonido, todos salimos corriendo en una estampida, sin ningún tipo de control. Para mí, eso sonaba como una campana de libertad. Cuando salimos, el montón de cajas frente a nosotros no nos retrasaron en lo más mínimo, y finalmente logramos salir del camión. Afuera nos estaba esperando ese conductor. Él nos pedía que nos tranquilizáramos y repitió una y otra vez que habíamos logrado cruzar la frontera. Sin embargo, nada de lo que él dijera iba a lograr calmarnos. Nos salimos a correr en todas las direcciones posibles, porque en realidad no estábamos en un campo abierto, estábamos en una bodega. Pero sin duda alguna, el enorme grupo de personas ahora fuera del camión estaba totalmente fuera de control. Ya no había un lugar a donde huir. Optamos por intentar mostrarle al conductor lo que había dentro del camión, pero para nuestra sorpresa, esa cosa que estaba adentro ya no estaba ahí. Afortunadamente sí estaban las pruebas de que realmente estuvo ahí. Las marcas de sus garras y los agujeros en la pared que hizo efectivamente seguían ahí. Por un segundo pensé que no lo lograría, pero afortunadamente todo resultó. Logré cruzar la frontera y escapar del chupacabras. Aún nadie sabe cómo es que el chupacabras hizo para desaparecer en un espacio tan cerrado, pero lo cierto es que no se encontró ni rastro de él dentro del camión, y mucho menos por toda la bodega. Pero cada día tengo el miedo recurrente de que, así como desapareció misteriosamente, un día aparezca de la nada y decida terminar lo que empezó ese día. Bien, vamos con el último relato de esta noche. Buenas noches a toda la comunidad. Me llamo Leandro. Tengo 42 años y soy camionero desde hace 18 años. Hay muchas razones por las cuales podría haber elegido algún otro empleo, así como también hay muchas por las que no lo hice. Lo importante es que no me arrepiento de nada, a pesar de todo. Una de mis metas es tener un camión propio. Sin embargo, es una meta que me puse desde hace apenas unos 3 años. ¿Y por qué estoy contando esto? Porque la razón por la cual me puse esa meta es justamente la historia que voy a contarles a continuación. A diferencia de otras empresas, la compañía para la cual trabajo, la cual transporta materias primas y escombros, tiene un sistema totalmente extraño para la asignación de vehículos a sus trabajadores. Nunca tenemos el mismo vehículo por más de un mes. Este sistema es extraño, pero tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, podemos saber quién es el responsable de ciertos daños específicos del vehículo, y por otro, nunca podemos acostumbrarnos al 100% a la manera en que hay que conducir un vehículo. A partir de esto, han surgido ciertas historias y anécdotas, pero hay unos vehículos, uno en específico, que sus historias son un tanto misteriosas. Todo el que lo ha conducido ha desaparecido misteriosamente o ha dejado esta vida en circunstancias totalmente extrañas. Como imaginarán, cierto día del cambio de vehículo hace unos 3 años, este misterioso vehículo me fue asignado.
No quería aceptar esto, pero básicamente la empresa me lo impuso, y no tuve nada más que hacer además de obedecer y acatar la orden. Por si no fuera suficiente con eso, el siguiente día fui asignado al transporte nocturno para llevar minerales recién sacados por los mineros hasta su lugar de tratamiento. El lugar no estaba lejos, así que pensé en hacerlo rápido, pues cada segundo que yo pasaba sentado en aquel extraño camión, me sentía más frío y más agotado. Antes de llegar a la mina, el camión de un momento a otro se apagó. Intenté encenderlo y lo logré, pero en cuestión de segundos volvió a apagarse, y no importaba cuántas veces lo intentara, el resultado siempre era el mismo. Revisé todos los indicadores, pero no había nada mal, por lo cual me bajé y abrí el cofre para ver el motor. Sin embargo, era inútil, pues todo se veía en perfecto estado. Incluso el camión había recibido un caro y exhaustivo mantenimiento, precisamente por todas esas desapariciones inesperadas. Ya eran las 10 de la noche. No podía llamar al área del mantenimiento de la empresa, porque no trabajaban a tales horas, y el irresponsable de mi jefe simplemente no contestaba el teléfono. Estaba totalmente solo, y era probable que en la mina tampoco fueran capaces de ayudarme, así que tenía que hacer lo que pudiera. Me subí de nuevo al camión para buscar algunas herramientas. Se supone que están en la parte de atrás del asiento del copiloto, pero cuando lo busqué, escuché como si, brusca y fuertemente, se hubiera cerrado la puerta. Miré hacia atrás y efectivamente, eso era lo que había pasado. Pero esto no era todo, ya que de repente, la radio también se encendió sola. Yo, la verdad, en esos momentos no me pude resistir y solté una gran carcajada. Vaya, ¿es en serio? ¿No tienes algo más cliché para mí que encender la radio, señor camión? Contrario a lo que pensaba que iba a pasar, algo así como un espíritu usando la radio para hablarme o algo por el estilo. La radio se empezó a sintonizar en distintas emisoras, pero de una forma muy particular. Tomaba una palabra de lo que se estuviera diciendo en cada emisora, y así, en un orden muy específico, lograba transmitir un mensaje. Lo que escuché que me decía la radio en ese momento fue: ¿Esto te parece cliché? Repentinamente, sentí que me estaba hundiendo en el asiento. Era como si estuviera cayendo en arenas movedizas. Al instante me pregunté qué estaba pasando e intenté salir de ahí. Extendí mi mano hacia la puerta, pero de inmediato, el seguro de esta se activó y sin importar cuánto lo intenté, no pude abrir la puerta o levantar el seguro. Esto lentamente me empezó a poner más nervioso. ¿Era posible que algo así pasara? Todas las personas que han desaparecido en realidad seguían dentro del camión. ¿Qué era este camión? ¿Y por qué hacía esto? No sé si en esos momentos el camión podía leer mi mente, pero de inmediato escuché cómo se burlaba de mí. ¿Qué es lo que había poseído a este camión? Parecía más a un bromista que a alguien vengativo o algo por el estilo. Sin embargo, en esos momentos, lo único que importaba era salir de esta extraña situación. No sabía qué era lo que iba a pasar si no lograba salir, pero de lo que sí estaba seguro es que no podía dejar que el camión se saliera con la suya esta vez, pues ya lo había logrado con todos los conductores anteriores, pero no lo lograría conmigo. Había logrado tomar las herramientas, así que rápidamente saqué una enorme llave de expansión y comencé a golpear todo lo que tuviera a la vista. Con cada golpe que yo daba, podía escuchar gritos increíblemente desesperantes
y terriblemente altos, provenientes de aquel radio. Esto parecía que estaba funcionando, así que seguí haciéndolo. Y en poco tiempo, algunas chispas comenzaron a saltar y el humo invadió toda la cabina. No me importó lo que estaba pasando, así que solo seguí golpeando aún más frenéticamente que al inicio, ya que en este punto tenía más de la mitad de mi cuerpo sumergido en aquel asiento. Lentamente, todo mi cuerpo, hasta casi mi pecho, ya había sido totalmente absorbido, y yo, con todo lo que podía, le gritaba al camión que me dejara ir. Palabras faltan para describir lo que sentí en esos momentos, y a cada segundo que pasaba, me sumergía cada vez más. Después de un rato me callé y no grité más, y no porque me hubiera rendido, sino porque mi boca ya estaba completamente dentro del asiento. A partir de ese momento, dejé de sentir que me hundía y empecé a sentir que, en vez de eso, estaba siendo alado violentamente hacia abajo, mientras el asiento, como si fuera algún fluido muy espeso, empezaba lentamente a envolver mi rostro. Tuve que sujetarme fuertemente de la dirección del camión con una mano y con la otra seguía golpeando mientras aguantaba la respiración, pues el fluido ya estaba cerca de mis ojos. Recuerdo muy bien que tuve mi cabeza totalmente sumergida. Aún así, mis brazos seguían dando la pelea. Con mi brazo izquierdo evitaba ser totalmente absorbido y con mi brazo derecho seguía golpeando con todas las fuerzas que podía reunir. Ya me estaba quedando sin aire. Sinceramente pensé que no iba a sobrevivir en ese momento, pero en ese momento, como si el camión estuviera escupiendo algo, fui eyectado con tal fuerza que terminé atravesando el parabrisas y caí al suelo fuera del camión. El golpe fue tan fuerte que apenas si podía mantenerme despierto, y como si fuera mi peor pesadilla, vi que el camión frente a mí se encendió, y en ese momento quedé totalmente inconsciente. No supe qué más pasó a partir de ese momento. Cuando desperté estaba en un hospital, y bueno, ya imaginarán la cara de mis jefes cuando los vi. El camión al parecer se había averiado, y cuando me encontraron, ya estaba lleno de humo, y yo frente a él claramente herido. Sin embargo, no podían hacer nada más que sacar suposiciones, y debido a que había recibido un fuerte golpe en la cabeza, pude alegar que no recordaba nada. El problema, puedo decir que no fue mayor. Sin embargo, aún así, mis jefes metieron a unos abogados expertos, así que terminé pagando una insana cantidad de dinero para reparar el camión. La verdad, estaba un poco enojado, pero al menos pude salir vivo de esta. Al parecer, lo que sea que hubiera estado poseyendo al camión, logré sacarlo a golpes, pues ningún otro conductor desapareció al conducirlo después de eso. ¿Recuerdan que al principio dije que quería comprar mi propio camión? Bueno, ahí tienen la razón. ¿Creen ustedes que fue justo pagar la reparación de algo que casi me mata? Cuando compre mi propio camión, me haré un transportador independiente y no tendré nada más que ver con esta desconsiderada empresa.